Bueno, seguimos con más invitados hoy sábado, los reporteros 1170, en donde queremos dar a conocer varias realidades que se dan en nuestro departamento de Arauca. Recordamos que hace una semana estuvimos en las comunidades, pero el día de hoy estamos conversando con profesionales que tienen que ver con la atención y los cuidados paliativos. Y es que el día de ayer se adelantó una importante actividad, el primer simposio en atención y cuidados paliativos aquí en la capital del departamento de Arauca. Hoy hemos querido ahondar en este tema con los profesionales que nos han visitado de otras regiones a nivel nacional y que han querido compartir con nosotros toda esa información referente a este tema. Un término desconocido por muchos y en el cual ya analizábamos y definíamos primeramente con el doctor César, y también abordando desde las temáticas las diferentes profesiones que intervienen en este tema de los cuidados paliativos. Ya a mi lado se encuentra nuestra siguiente invitada, se trata de Marta Alejandra Torres Molina. Ella es médico especialista en medicina interna y también la directora científica de la IPS Torre Molina. Bueno, doctora Marta, bienvenida a Meridiano 70. Buenos días, ¿cómo me le va? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Estamos pues muy contentos de estar aquí reunidos en este simposio de actualización, primer simposio regional de actualización en atención domiciliaria y cuidado paliativo. IPS Torremolina es una de las IPS en este momento pioneras en el departamento en la atención de pacientes con cuidados paliativos. Tenemos por primera vez en el departamento una especialista en dolor y cuidado paliativo y esto fue en parte lo que más motivó cuando empezamos a mirar la necesidad de tener programas estructurados en cuidados paliativos para nuestros pacientes del departamento. Entonces, muy contentos de estar reunidos acá y pues aprendiendo mucho de la atención domiciliaria y el cuidado paliativo. Bueno, decíamos al inicio que es un término desconocido por muchos. Definamos rápidamente de qué trata. Bueno, los cuidados paliativos son los cuidados que se le brindan al paciente, a su cuidador y a su familia en las etapas finales de la vida. Y después de que fallece el paciente siguen habiendo cuidados paliativos, que son los cuidados del núcleo familiar después del fallecimiento. Entonces, cuando hablamos de cuidados paliativos hablamos de una área de la medicina gigante en donde hay mucho que hacer. Hay una frase en cuidados paliativos que es muy diciente, donde dice: importas porque eres tú, importas hasta el último minuto de tu vida y haré lo imposible para estar ahí y ayudarte a vivir dignamente hasta que mueras. Bueno, una importante frase que tú has bien dicho, se trata de atender a esas personas con enfermedades terminales. En el caso es asociado solo al tema del cáncer, ¿esto es así o no? No, indudablemente no. En cuidados paliativos hablamos de cuidados paliativos oncológicos y cuidados paliativos no oncológicos. Cuando hablamos de cuidados paliativos oncológicos nos referimos a los pacientes en la etapa final de la vida, producto de patologías oncológicas. Pero resulta que también hay pacientes en etapas finales de la vida que no son derivadas, con enfermedades que no son derivadas de cáncer, que son las enfermedades crónicas. Y cada vez más en Colombia y en el mundo estamos enfrentados como médicos a tratar pacientes con enfermedades crónicas. En la medida que la expectativa de vida aumenta en el mundo, nuestros pacientes envejecen y envejecen con enfermedades crónicas. Entonces, estas enfermedades también requieren de cuidados paliativos. Es el tema, por ejemplo, de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. El paciente con EPOC, oxígeno requiriente, aunque no tiene cáncer, está muriendo lentamente, está con una calidad de vida que se va deteriorando cada vez más y su familia, sus cuidadores, su núcleo familiar sufren igualmente por ver a su familiar en las condiciones. Un paciente con falla cardíaca también igualmente, su corazón deteriorado, a pesar de que no tenga cáncer, también requiere cuidados paliativos. Un paciente neurológico, un paciente con secuelas de SB, un paciente con cirrosis hepática. Entonces son muchas las enfermedades crónicas, los pacientes renales. Todos esos pacientes sin tener cáncer también son candidatos a atención de cuidados paliativos al final de su vida. Bueno, doctora, ¿en qué momento se determina cuando ya un paciente requiere de esos cuidados paliativos, de que aún ya está en un centro hospitalario, pero requiere también desde el hogar recibir esa atención de sus familiares y del equipo de profesionales? Sí, entonces existe una guía, la guía del Ministerio de Salud, que
que será bueno que la revisáramos todos los profesionales de la salud, donde nos explican uno a uno cuáles son los criterios de ingreso para un programa de cuidados paliativos, qué es un paciente crónico, un paciente que lleva que se prevé que su mortalidad va a ser a 6 meses. Esa es la definición de un paciente terminal, por ejemplo. Entonces, una vez el paciente tiene el diagnóstico, cumple con los criterios para enfermedad terminal, es un paciente que debe empezar cuidados paliativos. Tan pronto se hace un diagnóstico de una patología oncológica, debe ingresar a cuidados paliativos. No hay que esperar que sea en el último momento de su vida, cuando ya no hay mucho que ofrecer, en los últimos minutos, las últimas horas, los últimos días. Desde el momento del diagnóstico se debe empezar la valoración, la atención y el enfoque integral, porque cuando hablamos de paliativo no es la valoración solo del médico paliativista o especialista en dolor, es la valoración y atención integral de ese paciente en un grupo interdisciplinario entrenado para atender ese tipo de patologías. Cuando hablo de grupo interdisciplinario hablo de psicólogos, de nutricionista, de trabajadora social, de terapeutas y obviamente de la parte médica. Hay muchos renuentes a este tema de que creen que porque está en un centro hospitalario o un hospital cuentan con todos los equipos para, de cierto modo, pensarán ellos salvarle la vida, pero sabemos que ya cuando existe un dictamen médico es a veces hasta mejor que estén dentro de sus hogares compartiendo con su familia. ¿Qué decirle a estas personas renuentes a practicar los cuidados paliativos? Eso es muy importante. Cada vez más las recomendaciones en cuanto a paliativos a nivel nacional e internacional nos hacen caer en cuenta que la atención al final de la vida muchas veces lo ideal es en casa. Habrán casos puntuales que por sus características requieran estar en una institución, pero lo que hoy por hoy se propende, y es el nombre que lleva nuestro simposio, que se llama Mejor en Casa, pero mejor en casa no solitos en casa, mejor en casa acompañados de un equipo interdisciplinario que los apoye en casa, acompañados de educación. Eso es muy importante. Y no en una institución con mayores riesgos, solos muchas veces, con personas que no conocen de su enfermedad. Entonces, desde ese punto de vista, cada vez proponemos más la atención domiciliaria al final de la vida. Doctora Mari, yo quiero agradecerle por habernos acompañado hoy sábado, socializar toda esa importante información y que yo sé que muchos de nuestros seguidores y oyentes están al pendiente de este tema del cual hoy han aprendido mucho, la atención de los cuidados paliativos. Muy amable por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes. Yo siempre he dicho que sensibilizar en el tema de la muerte es algo muy importante. Quizás de las cosas que más hacemos negación en la vida es en el tema de la muerte. Si algo tenemos seguro en la vida es que vamos a morir, pero nadie piensa en ese momento, todos hacemos negación. Entonces yo los invito a que piensen en cómo queremos morir, si no lo han hecho. Siéntense un momentico a pensar en eso, cómo queremos morir, al lado de quién queremos morir y quién queremos que nos cuide en el momento de nuestros últimos momentos de vida. Porque es algo seguro que nos va a pasar en algún momento, pero nunca lo pensamos. Es negación total. Bueno, la doctora Mardis Torres, especialista médico internista, quien muy amablemente nos ha atendido, nos ha dado a conocer toda esa información referente a lo que el día de ayer también se realizó, el primer simposio en atención y cuidados paliativos, y que hoy los reporteros 1170, hoy sábado, hemos querido profundizar sobre este tema. Así que agradecerles a ustedes por estar al pendiente de nuestra transmisión el día de hoy con toda esta información tan oportuna para nuestros pacientes y toda la población en general. Y continuamos los reporteros 1170 en este sábado con información acerca de ese primer simposio ocurrido el día de ayer en lo que tiene que ver con el cuidado paliativo, un término desconocido en el departamento de Arauca y al que hemos ido desglosando poco a poco en esta información de hoy sábado. Y nos acompañan pues más invitados. En este momento tenemos a mi lado a la doctora Lina Andrea Mejía Pérez. Ella es especialista en dolor y cuidados paliativos de la Universidad del Rosario.
¿Y por qué la hemos invitado? Bueno, porque en Arauca este término es desconocido y ya se viene trabajando el término cuidados paliativos y obviamente capacitando a profesionales para este fin. Doctora Lina, bienvenida, muy buenos días y de verdad que es un placer tenerla aquí a través de los micrófonos y la imagen de Meridiano 70. No, muchísimas gracias por la invitación. En realidad volver a las tierras del Arauca para mí es todo un placer y lo disfruto plenamente. Aquí inicié mis primeros pinitos como médico general y ahora volver como especialista a poder ayudar a la gente de Arauca a una necesidad tan grande a nivel nacional como son los cuidados paliativos es maravilloso. Bueno, doctora Lina, precisamente nace esa necesidad en el departamento de Arauca. ¿Cómo inicia? Mira, la verdad es que yo creo que es evidente ver que nosotros los colombianos no son en Arauca. Cuando llegamos a momentos difíciles de la vida asociados a una enfermedad, sea curable o no, aunque en realidad los cuidados paliativos se asocian mucho más a esa parte final de la vida, el poderlos acompañar, uno ve que faltan muchas cosas, falta conocimientos, falta estructura, afortunadamente la parte legislativa ha progresado mucho en nuestro país y Arauca no es ajena a esto. Es muy evidente que toda la parte de la atención del paciente de cuidado paliativo está centralizada en las grandes capitales. Ahora que es una capital muy importante de nuestro país, pero sin embargo, el que esté tan cerca, por ejemplo, el hecho de la frontera, el hecho de que tenga tantas partes de municipios cercanos, en que hay muy buena población, hace que esté muy lejos de sus hospitales de base, como son el que podemos tener en Arauca, lo que genera que haya personas en sus casas que no tengan la atención que más necesitan en ese momento tan difícil como el control de síntomas asociados a sus enfermedades. Bueno, doctora Lina, está el tabú de la muerte, no nos gusta hablar de la muerte, la escondemos, nos da miedo, dicen que es de mala suerte, pero es la realidad que tenemos. ¿Cómo entrar en este cuidado paliativo sin decir que la muerte es un proceso natural y en decirle a esas personas, a los familiares, a esa persona que tiene síntoma ya terminal, que se va a morir pero que lo puede hacer de una mejor manera, en su casa, tranquilo, sin dolor? Mira que algo evidente es que nosotros todos tenemos una película de vida, una película en la que yo interactúo con tu película, tú estás dentro de este capítulo de mi película y parte del capítulo de una película es la muerte. El problema no es el morir, el problema es el camino que tú llevas para morir y todos somos elementos fundamentales en formar eso, en hacer que tu camino a la muerte sea el mejor. Tú como periodista, yo como médico, las enfermeras, los familiares, los vecinos, todo eso es un elemento fundamental en tu capítulo que hace que ese final sea maravilloso. Para nosotros dentro del cuidado paliativo, la muerte, cuando un paciente está en sufrimiento, es una amiga. ¿Sí? No porque yo desee que mis pacientes se mueran, no, porque eso es algo que va a pasar quiera yo o no quiera, pero sí quiero que cuando llegue ese momento sea el mejor capítulo de esa película para ellos y el mejor capítulo para toda su familia y para los médicos, los enfermeros, toda la persona que interactuaron en esa parte. Eso es más satisfactorio. Eso es un vuelco que ha dado la medicina porque a nosotros nos enseñaron es a curar, a todo, o sea, a mantener vivo, cuéstenos lo que nos cueste. Pero todos tenemos límites, nosotros no somos dioses. Y hay que entrenarse en aprender a acompañar y a ser parte de esos capítulos de la película para que ese capítulo, que no es el final en realidad, simplemente es un capítulo más, sea el mejor recuerdo, el más bonito. Y el saber que esas personas así partan, siguen viviendo a través de ti, a través de tu familia, porque uno viene es eso, a sembrar en cada persona para que tú sigas dando frutos. Es ver las maneras, es ver ese momento de una manera diferente. ¿Han comenzado ustedes a trabajar con profesionales araucanos este tema? Un término desconocido, pero ahora se están empapando más de ese término, de esos cuidados. ¿Cómo ha sido esa experiencia con los profesionales araucanos? Pues es muy interesante, por si hemos tratado de traer cursos para que sean a nivel virtual, porque no es tan fácil pues estar dictándolos por los desplazamientos y demás. Pero lo más importante es ver que la gente se interesa, que la gente tiene su corazón y su mente abierta a querer ayudar a las personas que hacen parte de su comunidad, porque el médico hace parte de su comunidad, es el empaparse de la realidad. Cuando uno está en cuidados paliativos tiene que ver al otro como un igual, esa empatía de que yo siento sufrimiento, tú sientes sufrimiento y entre los dos miremos cómo organizamos esto para que no sea tan difícil este camino. A veces un simple estoy aquí contigo hace más que una pastillita que yo tengo al lado. O sea, el consolar también es parte del medicamento que nosotros tenemos que dar. Un aliento, tanto a tu familia, a ti,
a todos, eso es muy útil. Y el ver que toda la población araucana, todo el personal de asistencia médica se sensibiliza frente a eso es maravilloso. Esa es la primera puerta, o sea, ya la tocamos y ahí vamos entrando de a poquitos. ¿Se vuelven parte prácticamente de la familia ustedes? Por supuesto porque, bueno, más adelante como pues se ha visto en las charlas, uno tiene que hacer un enfoque psicosocial del paciente, o sea, no solo qué enfermedad tienes, no solo qué síntomas tienes, sino ven estos síntomas cómo influyen en ti y en tu familia, quién te cuida, cómo está la parte económica para que te puedan cuidar, cómo hacemos para activar el sistema a favor tuyo y de tu familia para que nos vaya mejor y para que todo esto sea más fácil. O sea, es un contexto muy multidimensional, como se habla en las charlas. Doctor, las expectativas a largo plazo que se tienen con este programa aquí en el departamento de Arauca, ¿cuáles son? Mira, en realidad uno tiene hasta a nivel nacional, uno tiene varios niveles de atención, una atención primaria, de consulta ambulatoria, de captación de pacientes para apoyo de control sintomático, para control, ya como se dice, consulta médica de pacientes paliativos a final de vida. Se habla de un hospital día donde se hacen también la atención ambulatoria y la asistencia a algunos procedimientos mínimamente invasivos también. La parte de la asistencia a nivel de hospitales, que ya son como un tercer nivel, pues como el que tenemos aquí en Arauca. Y la parte más importante, yo creo que es la que más hay que cultivar, sobre todo por lo que yo te explicaba, que pues ustedes conocen todavía más la región, que tienen muchos puntos poblacionales cercanos, la parte domiciliaria es fundamental. Casi la mayoría de los grandes estudios dicen que a la gente le gusta o le gustaría tener el final de su vida en su casa con su familia, pero para eso hay que estar preparados para eso y que tengan la atención que se requiere y se necesita para que este momento sea parte de un buen capítulo. Esa concientización de la familia, doctora Lina, de que ven al paciente que está en sus últimos días, ese entorno familiar que tiene que ser armonioso, que tiene que ser de cariño, de felicidad, de apoyarlos, es muy difícil hablar con los familiares para que muestren esa parte cuando por dentro de pronto están sintiendo que alguien se les va. Es que no es tanto que muestren lo que no es, pues nadie va a estar feliz porque alguien se va, porque los seres humanos somos netamente carnales, o sea, a mí me interesa que tú estás a mi lado, carne y hueso, me hablas, te siento, te hablo, me contestas, pero cuando uno capta al paciente desde tempranamente en su enfermedad y en su deterioro, puede empezar a darle valor a otras cosas que deberíamos hacerlo todos antes de tener una enfermedad. Empezar a valorar lo que tú me estás enseñando, empezar a valorar el tiempo que tú me das, lo que tú cada día me dices. O sea, uno tiene que vivir, uno no tiene que empezar a morirse para empezar a valorar lo que es vivir. Entonces, cuando tú captas al paciente tempranamente, uno llega en un proceso en que va buscando las mejores herramientas de adaptación para ese momento tan difícil. Eso decir que yo estoy preparado para que mi familiar se muera, eso no es cierto, porque a todos nos duele, todos sentimos un vacío. Por eso todos los duelos, el duelo tiene un proceso y tiene unas etapas que todo el mundo lo vive de una manera diferente. Lo importante es que uno tenga ahí un apoyo, una persona que lo ayude, que lo guíe, simplemente que lo escuche, pero que sepa ayudarte. Y uno tiene que entrenarse para eso. Uno no nace siendo cuidador, uno aprende a ser cuidador. Uno no nace siendo profesional, uno aprende a ser profesional, pero alguien lo guía y nosotros tenemos que aprender a ser guías. En algún momento las cosas son al revés. A nosotros se nos mueren esos familiares, a mí se me murió mi papá y en ese momento quise tener a alguien al lado que me ayudara y lo tuve. Y todo fue parte de un proceso. ¿Que estaba preparada? Por supuesto no, porque pues es el que se va. Pero uno empieza a ver eso como una trascendencia diferente. Doctora, precisamente acerca de ese cuidado, ustedes también capacitan a familiares, por ejemplo, que están con ese paciente en la familia, que los cuidan, pero de pronto no tienen esa capacitación adecuada. Claro, un punto fundamental en los cuidados paliativos, tanto domiciliarios, ambulatorios e intrahospitalarios, es enseñarle a la familia y a los cuidadores el arte de cuidar. Cuidar es un arte en el que tú aprendes a demostrar tus sentimientos, a dar amor, a tener un orden, a cuidar la piel, a cambiar al paciente de posición, a lavar su boca, a cuidar sus ojos, a darse cuenta qué cambios tienen dentro de sus síntomas. O sea, son muchas cosas que en realidad son de un cuidador y que nadie lo puede hacer mejor que la persona que está ahí, que ama tanto a ese ser humano. Bueno, doctora Lina Andrea Mejía Pérez, pues una charla muy pero muy amena que hemos tenido esta mañana, desglosando un poco más ese tema, muy interesante, que a muchos nos causa ese temor, pero que en realidad es un tema que debemos comenzar a manejar
y que debemos capacitarnos todos en el tema del cuidado paliativo. Usted muy, pero muy amable, doctora Lina, un placer, una charla muy amena. De verdad, muchas gracias y de verdad los invito a todos a que uno no tiene que ser profesional de la salud o no tiene que tener un paciente en sufrimiento para darse cuenta que uno también es una herramienta para que para otros una situación difícil sea más fácil. Todo es un duelo, todo. Perder un trabajo, perder un novio, perder un amigo, perder los padres, pero siempre uno tiene que fijarse y aprender cómo puedo yo apoyar a esta persona para que ese capítulo de su película sea mejor. Cuando yo estoy contigo, hoy tú eres parte de mi capítulo y cuando yo hago parte de tu capítulo, quiero que ese capítulo sea el mejor. Y así debe ser siempre. Demos lo mejor de nosotros para nuestros pacientes, para nuestra familia, para nuestros conocidos, para todo el mundo. Y así todos damos un poquito, un granito de arena para que este país y este departamento sea mejor. Bueno, y de verdad que sí han dado lo mejor de ellos, estos profesionales en esta mañana a través de los reporteros 1170. Nosotros hoy tocando este tema sensible, pero un tema verdadero y que es una realidad y que debemos cada día capacitarnos acerca de él. Nosotros, pues ya terminando nuestro trabajo en esta mañana de sábado en los reporteros 1170. Y de esta manera los reporteros 1170 estamos llegando al final de nuestra información el día de hoy sábado a través de Noticias 1170. Estuvimos con los profesionales que estuvieron el día de ayer en este primer simposio en cuidado paliativo, un tema muy interesante que debemos tener en cuenta aquí en todo el departamento de Arauca. William, una charla y un programa muy entretenido que tuvimos hoy y muy instructivo acerca de este tema. Así es, ya despidiendo el trabajo por el día de hoy con estos profesionales que nos han ilustrado sobre este tema, han entregado tips, detalles a la comunidad sobre la atención y cuidados paliativos que en el territorio araucano ya se viene trabajando para que se brinde este servicio de una forma oportuna y llegue a todas las comunidades más necesitadas. Recuerden que día a día estamos muriendo, se trata del proceso natural de la vida. Naces, te reproduces y mueres. Y es precisamente ese mensaje que han dado el equipo de profesionales el día de hoy para ir entendiendo y llevar a cabo una muerte digna con un acompañamiento por su parte de los familiares y de todo un equipo profesional. La atención en cuidados paliativos, un término que hemos desglosado el día de hoy y que será de mucho interés para toda nuestra población. Agradecemos a todos quienes estuvieron en sintonía del Dial 1170 y a través de nuestra transmisión en Facebook Live. Ya será hasta el próximo sábado, donde estaremos con una nueva problemática desde las comunidades de nuestro departamento de Arauca.